Relatos sin Culturetas presenta. Al diablo le gusta leer. Era un incunable único, una rara avis de la literatura antigua. Mis dedos marcaban surcos sobre el polvo de las portadas, pues debió permanecer mucho tiempo en aquellas estanterías, soñolientas y abandonadas, de mi biblioteca particular. Apenas puedo recordar cuándo o dónde lo adquirí. El título estaba borroso y no alcanzaba a leerlo, aunque se podía deducir el idioma en el que estaba escrito. Me atraía su encuadernación y la ilustración de la portada. Representaba una figura asombrada y distraída que caminaba a oscuras con un candil en la mano, ignorante de que la misma muerte la acechaba en la oscuridad, a sus espaldas. La niebla cubría la mirada de esa mujer joven, vestida con lo que parecía un camisón. Abrí el libro y descubrí que contenía muchos cuentos. Sin embargo, las últimas páginas se hallaban en blanco. Pasé las siguientes noches leyendo el libro, tratándolo con suavidad, dado lo antiguo que era. Corrían días de invierno, tan oscuros como las criaturas que aparecían en los cuentos de mi nuevo compañero. Sus páginas me desvelaban a menudo, me atraían hasta lo más profundo de la tinta y el papel con el que estaban impresas. Y ese olor, tan antiguo como el azufre del infierno, atrayéndome a su lectura, irremediablemente. Como mi salud se vio afectada por las noches en vela, decidí volver a dejar el ejemplar en las estanterías de mi librería de nuevo. Hola, buenos días. Pasaron pocas horas hasta que un cliente se interesó por él. Era un hombre bajo, medio calvo y tocado con sombrero. Vestía de un color acre que le daba aspecto hastiado y bastante aburrido. Sus muecas expresaban asombro mientras hojeaba el libro y finalmente Perdona, ¿y cuánto cuesta este libro? lo compró. Nada fuera de lo normal ocurrió durante los siguientes días, hasta que el viernes por la tarde, antes de cerrar la librería, encontré el libro misterioso en la misma estantería de donde el caballero de la sombra hastiada lo había arrebatado y comprado. Con recelo lo cogí y comprobé que, efectivamente, era el mismo ejemplar. Tenía las mismas señales de uso. Pasé las hojas para reafirmarme en mi asombro. Había más páginas escritas. Otro cuento más. Hablaba de un hombre judío, de su pasión por la pintura, los amores de su vida, su colección de sombreros y una maldición que pesaba sobre su familia. Volví a dejar el libro en la estantería. Quizá el comprador volvió y lo dejó en algún momento en la tienda, y yo no me había dado cuenta. Por caprichos de la vida, a la semana siguiente apareció una señora que parecía extranjera. Era muy habladora y rubia, con el pelo liso y hermosamente caído sobre sus hombros. No llevaba anillo de casada y me dedicó una sonrisa mientras sujetaba el libro con sus guantes negros de terciopelo, en ademán coqueto y servil. Y se despidió con un Bonjour provocativo de sus labios brillantes y esponjosos. Mi paraguas se había perdido, o más bien, yo lo había olvidado en alguna parte. Sea como fuere, tuve que quedarme en mi tienda esperando a que amainara la tormenta. El agua no parecía caer del cielo con normalidad, sino explotar y reventar con furia contra el empedrado. El sonido retumbaba a mi alrededor cuando las gotas se tornaron granizo. Decepcionado por la tormenta repentina que me impedía volver a casa, me senté. Cansado. Mis ojos buscarán un hueco donde reposar tanta fatiga. Y justo donde mi mirada se detuvo, en la más completa oscuridad de la tienda, precisamente en el instante en el que cerré los ojos y me abandoné al traidor Morfeo, un relámpago titánico se precipitó a través de la ventana, iluminando la estantería principal. Durante segundos agónicos, como si el relámpago no fuera a marcharse nunca de allí.
¿Qué ha sido eso?, grité interiormente, cuando, apenas imperceptible, la sombra escurridiza cruzó la estancia, como un fuego fatuo, huyendo acobardado de la cárcel de una tumba. Y justo donde habitó por unos días el libro misterioso, ese último ejemplar que parecía acosarme una y otra vez, precisamente donde debía de haber un hueco, contemplé con horror indescriptible, con la respiración cortada, con todo mi cuerpo invadido de vértigo. Sí, pude ver con mis ojos abiertos y absortos de nuevo el mismo libro horrible, que no debía estar allí. Era la misma encuadernación, similares señales y defectos, exactamente los mismos colores. Imposible que existieran dos lomos iguales. Con cuidado me acerqué. Olía a azufre. Y lo abrí, recordando, mientras lo sujetaba, el mismo tacto sucio del paso del tiempo. Y lo que es peor, había más páginas escritas. Ya estaba sudando de terror, con mis manos temblantes. No pude mantenerme en pie y me abandoné a una silla. Necesitaba saber qué era ese libro. ¿Por qué volvía incesantemente a buscarme? ¿Qué querías de mí? ¿Qué ser abominable enviaba burlonamente a mi librería aquel maldito juguete del diablo? Pardiez, ¿y si no era cosa del diablo? ¿Acaso era yo que estaba volviéndome loco? No lo sabía. Tenía que salir de la duda. Por lo tanto, continué leyendo donde lo había dejado hacía semanas. Cada relato aterraba más que el anterior. Cuando las campanadas del carrillón tocaron las 4 de la madrugada, la lluvia continuaba bailando sobre los empedrados de la ciudad y era tan espesa que los edificios parecían difuminados en un lienzo. Por fin acabé el último relato. Era el número 21 y contaba el triste destino de una viuda francesa. 21 cuentos aterradores, de una amargura sobrenatural. Y en la última página, lo peor, un retrato con un rostro muy familiar. El silencio reinó sobre el estruendo, como si el tiempo se detuviera. Así la lluvia cesó, y los relámpagos se apagaron. La noche volvió a ser una noche queda cualquiera. Congelado y asustado, escruté mi propio rostro sobre el papel de aquel libro maldito. Era yo mismo, y mi nombre bajo el grabado, con porte elegante, pero expresión amarga, la mirada perdida en el más allá, y de pronto un relámpago caído de la ira de Satán. Blanco como la nada, me alcanzó de lleno mientras gritaba, sin apenas voz y con mi garganta deshecha. Al diablo le gusta leer. Esta ha sido una ficción de Relatos sin Culturetas. Adaptación del relato de Marcos Palacios. Edición Adrián Ferrer. En el reparto hemos contado con las voces de Beatriz Moreno, Bonjour, Adolfo Gasca, Perdone, ¿cuánto cuesta este libro? Adrián Ferrer, Y ese olor, tan antiguo como el azufre del infierno. Suscríbete y síguenos en nuestro canal de YouTube para oír más relatos sin culturetas. Cuando abrí los ojos, me encontraba tirado en el suelo. La madera, húmeda, recibía el viento fresco de la ventana. Había cristales a mi alrededor. Sobre mí llegaba un aroma parecido a la leña, a brasa encendida. No podía moverme, pero mis sentidos aún persistían. Consciente de mi vivencia, intenté levantarme. Imposible. Poco a poco, mi visión se acostumbraba a la oscuridad. De pronto me di cuenta que alguien había aparecido junto a mí y que me observaba desde la silla donde minutos antes me encontraba. Pero no se movía. La figura se limitaba a reírse sin carcajadas, sin emitir ruido. Los ojos saltones, su ropa hecha jirones, todo en ella le otorgaba un aspecto cruel y angustioso.
Pensé por un momento que aquel espectro me visitaba para mostrarme el futuro. O tal vez que el alma podrida de un hombre eternamente joven había escapado de su cautiverio en un cuadro embrujado. Hasta que, finalmente, sintiendo que mi vida se había convertido en una pesadilla sin sentido, apareció la luna llena. ¡Maldita sea la luna! Llenando de luz la librería y mostrándome a mí mismo sentado en esa silla, descarnado, la piel negra y fundida, los cabellos chamuscados por el rayo asesino de Lucifer, mortalmente quieto, sin conciencia ni sentidos, con mi mente atrapada dentro del libro caído sobre la madera del suelo, encerrado en las páginas más tenebrosas jamás escritas, y mi garganta suplicando piedad, gritando de dolor sin voz, envuelto por siempre en el papel ardiente de aquel incunable procedente del inframundo.